Vengo aquí a entrenar, pues aquí entrena el cubano loco, archifamoso y archiconocido peleador de las peleas chatarreras, colega mío de hace un mazo de años. Es uno de los hombres más fuertes que yo conozco, ¿vale? Jugaba en la selección cubana de waterpolo. Es un boxeador profesional súper reconocido, súper respetado del K1. Es súper fuerte y me va bien para hacer un test real de fuerza. Venimos a boxear aquí enfrente con un compañero nuestro. El chatarrero es bienvenido. Estamos preparando un combate y un chico que se llama Carlos, cubano. Sí, te vi boxeando en internet con él. Pues para mí es uno de los hombres más fuertes que conozco. Sí. Cuando yo estoy preparando un combate, me va bien. Te invito yo. Muchísimas gracias. Y quedo con él y me hago un test real de fuerza. Está bien. Es lo que se estaba hablando antes de la forma de vida o del movimiento chatarrero. O sea, yo no entré en mi puta vida en este bar. Entramos, el tío nos conoce, sabe lo que hacemos, sabe que somos buena gentuza, sabe que ayudamos, sabe que hacemos deporte, sabe que tenemos un gimnasio gratuito. Es algo bonito, tío. Si me meto en café, ya pues flipa. Esta es mi oficina que me he montado. Cuando estaba preparando todo pensé, coño, si me hago una oficina donde Javi. Luego dije, a ver, también currar juntos, estamos todo el puto día juntos, no sé cómo coño va a ser. Pero en realidad yo vengo aquí, estoy a mi bola, él sube todo el rato, vaya. Y bueno, estamos guay aquí. Y bueno, también porque obviamente yo no tenía dinero para alquilarme una oficina. Y cuando se fue acercando el momento de sacar la marca dije, oye tío, ¿y si me hago aquí una oficina? Y pues eso. ¿Qué te dijo? Me dijo, sí, claro, se lo tenemos que decir a mi madre. Y un día yo le dije, oye Joana, ¿puedo hacerme aquí una oficina? Y dijo, sí, en verdad sí. Y nada, en 2 semanas pusieron Pladur, todo esto, y me montó aquí el chiringuito. Esto es artritis seronegativo, donde tengo que meter ozono por sangre para que me sea un poco analgésico y antiinflamatorio, porque tomo cortisona aparte de todos los días, porque estoy reventado, estoy destrozado, y entonces, pero esto es lo que el luchador tiene que aprender a vivir con dolor. Quiere el bikini verde, ¿no? Cojo la parte de abajo, la de arriba, veo que está bien. Porque claro, esto te lo hacen en un taller, pero hay veces que, yo qué sé, de repente yo soy muy tiquismiquis. Tiene un hilo, pues lo corto. Lo miro entero para ver si está bien. La verdad que pierdo bastante el tiempo haciendo estas cosas, pero soy así. Me gusta que sea de calidad, ¿sabes? Que no le llegue a una persona una cosa que se le vea una goma, porque obviamente está hecho a mano, entonces hay cosas que se les escapan. Y si yo le pido una producción de 1000 bikinis, pues claro, no va a mirar los 1000 bikinis. ¿Ves esta gilipollez que tiene un hilo? Pues yo se lo tengo que quitar, porque si no ya me rayo, ¿sabes? Ha ido a buscar la prueba de los bikinis que está haciendo, ¿sabes? Son así pequeñitos, ¿sabes? Como para mujeres de moral distraída, ¿sabes? Esto me parece un bikini normal, pero a otra persona dirá, si no tiene tela. Como yo a la playa voy a que me dé el sol y a que no tenga muchas marcas, pues yo soy el tipo de bikini que me pondría. Maravilloso. Ahora estoy aquí un poquito aprovechando que mi colega ahora viene, el Carlos ahora viene, entonces faltarán 10-15 minutos. Me quedo aquí tranquilo porque así vivo yo.
voy aprovechando parones de 10 minutos entre recao y recao, intento cerrar los ojos, ¿sabes? Y hacer una mini siesta china, no vamos a llamarlo así, pero intento desconectar, descansar un poquito y ahora en cuanto venga, pues me pego de hostias, tal, no sé qué, me pego, ¿no? Y ya me voy calculando, ahora aguanta un poco hasta la comida y aguantas un poquito más. Y así voy, ahora voy a descansar. Mira, por ejemplo, estas pegatinas son como, van con mis diseños, ¿no? Pues son chicas con curvas, o sea, no es un palo de tía, ¿sabes? Esta tía tiene un culo enorme, pero va con un tanga, ¿por qué? Porque le gusta enseñarlo, su cuerpo, su culo, le gusta enseñarlo y, ¿ves? Por ejemplo, poco pecho, culo gordo, igual la tía tiene celulitis, ¿qué más da? O sea, son cuerpos de mujeres. A mí me encanta ver una tía que no tiene ninguna vergüenza ni ningún problema en, yo qué sé, en enseñar su cuerpo. Por ejemplo, yo no tengo pecho, pero cada vez me gusta más, ¿sabes? El tenerlo pequeño. Pienso, madre mía, si me hubiera operado las tetas al final. Y yo me las iba a operar con 18 años y me hubiera puesto 2 melones, seguro, porque tenía la tontería en la cabeza. Y ahora digo, menos mal. Cada vez que veo a una tía sin las tetas operadas o natural o yo qué sé, que te puedes hacer retoques y lo que tú quieras para estar a gusto, pero mientras sigas con tu esencia, ¿sabes? Carlos, un cubano chuleta, ¿vale? Universitario, currante, boxeador y peleador profesional de K1 y súper respetado y súper fiera. Y nos conocimos hace un montón de años en las peleas chatarreras, ¿no? No lo conocía de nada y venía a la chatarrería y digo, ¿este sudaca que quiere? Y venía aquí y se pegaba con todo Dios, ¿sabes? Y súper bien. Entonces ahí demostró su gran fortaleza física, es un tío muy fuerte físicamente. Empezamos a entrenar, creo que una vez cuando preparó el campeonato de España que ganó, estuvimos entrenando, haciendo sparring, eso ya hace ya como 3 años creo. Y desde ahí pues vamos quedando, cuando él puede, cuando yo puedo y vamos quedando. Bueno, el envío, está el bikini, le regalo pegatinas, por ejemplo, estas son nuevas. Le suelo poner una firma mía o algo con frases, esta es nada, una tontería, bitch mode. Suelo poner frases que se me ocurren. Al principio ponía, hay que tener clase para ser una zorra. Una zorra es una mujer poderosa, inteligente, sabe manejar la situación y follar mentes. Como cualidad. Exactamente, prometemos No, espera. Cualidad como cualidad. Calidad, eso. Calidad como cualidad. ¿Qué? Paga mucho trompa. pues eso. Sena, ya. Bueno, esta Carla, ven. Sí, ven. Es otra secretaria de Javi y nada, yo le dejo los pedidos en esta mesa de aquí, y viene el chico a recogerlo y ahí me las cuida. Esto me ha llegado a mí. Esta caja. Qué guay. Bueno, pues nada. Coño, ¿qué decís? ¿Qué es esto? Esto se lo regalaron a Javi, una tienda de juguetes sexuales, y no lo hemos usado aún. Esto es como un, ¿cómo se llama? Un arnés, como estos de... Le han puesto un torno y todo en la nueva oficina para que se lo quede. Sí. ¿En la mía? Sí. Yo no lo he visto. Sí, ¿Qué tiene dices? que estar colgado arriba. Eso no lo sabía. Pues sí, esto es para hacer posiciones varias. Mira, el columpio, el helicóptero, yo qué sé.
La verdad que tiene buena pinta, pero no sé. Aquí llevamos unos meses. O sea que mucho bla bla, pero poca... Sena, pórtate bien, no ladres a todo Dios y protege la oficina. Chao, Carla. Gracias. Adiós.